Amigos, el título del tema de hoy es Mi amada, mi hermana. Nos va a hablar de él el pastor Óscar Sande, que ya muchos de vosotros le conoceréis por programas anteriores. Pastor, bienvenido nuevamente. Muchas gracias. Estamos encantados de tenerte nuevamente con nosotros. Él, si recordáis, en programas anteriores nos ha hablado de temas muy interesantes concernientes a los jóvenes. Pues, ¿cómo debe de ser el comportamiento de un joven cuando conoce a una chica o de una chica cuando conoce a ese joven en el transcurso de ese noviazgo hasta la llegada al matrimonio? Una vez que ya se ha llegado al matrimonio, nos quedaría esa segunda parte, que es de la que él nos va a hablar en el día de hoy. Como sabéis, Óscar Sande es un pastor, él es español, lo digo para personas que no lo hayan oído en programas anteriores. Como os decía, es español, del País Vasco, de Mondragón en concreto, pero él realiza su labor pastoral en Australia. En Australia y en Nueva Zelanda. Y bueno, está realizando un periplo por España, va a estar unos cuantos días con nosotros y aprovechamos su presencia para que él nos pueda transmitir pues estos conocimientos tan interesantes que seguro os van a gustar. Muy bien, pues vamos a proceder a decirle al pastor Óscar Sande que nos hable acerca de este título tan interesante, ¿no? Mi amada, mi hermana. Mi amada, mi hermana. Es un concepto bíblico que lo descubrimos no hace tanto tiempo atrás. En nuestra experiencia como pastor, evidentemente, tenemos mucha consejería con familias. Familias no solo cristianas, sino familias que muchas veces hemos tenido llamadas de teléfono de gente que están en problemas y hemos tratado de aconsejar a matrimonios en las diferentes dificultades que están pasando. Yo personalmente llevamos 17 años de matrimonio con mi esposa. Tenemos 4 hijos, 3 de ellos se parecen a mí y uno de ellos es un niñito rubito australiano que lleva viviendo con nosotros 2 años y prácticamente se ha quedado con nosotros y es el niñito, el hijo rubio que tenemos. Pero según yo trataba de discernir los problemas que están acechando tanto a las familias en el día de hoy, investigando y haciendo un estudio bíblico personal acerca de estas circunstancias, me di cuenta que hay un principio, el principio mi amada, mi hermana, que me gustaría expresar y me gustaría compartir con todos los televidentes porque creo que va a ser de enorme beneficio. Como tú bien sabes, la sociedad de hoy tiene un número de epidemias cuando se refiere a lo que son los matrimonios. Si te pregunto qué epidemia te llega a la mente en relación a los matrimonios, ¿qué te llegaría a ti? Yo diría que actualmente quizá para mí hay dos epidemias dentro del matrimonio fundamentales. Una es el adulterio y otra es el divorcio. Quizás sean las dos, dentro de otras connotaciones que pueda haber, pero quizás sean las dos epidemias que más se dan en el mundo actual, ¿no? Y en mi experiencia, según estamos consultando con matrimonios que están en crisis, hay dos cosas que siempre, en la mayoría de los casos, o una de ellas o ambas, siempre salen a relucir. Adulterio y divorcio. Divorcio porque esa es la opción a seguir, porque estamos en crisis, y adulterio en muchos de esos casos porque es una señal de que realmente había una crisis y por ahí emergió a través de una relación ilícita fuera del matrimonio, ¿no? Años atrás, cuando yo era un adolescente, mi papá se fue con otra señora y se separó y luego eventualmente se divorció de mi mamá. Entonces, este episodio en sí, yo no lo entendía aquel entonces como un adolescente, pero ahora como pastor me ha ayudado tremendamente. Me ha ayudado tremendamente en grandes aspectos a la hora de poder ayudar a otros. No solo a los matrimonios, sino a esos hijos que se quedan atrás. Porque yo fui uno de esos hijos que se quedó atrás. Entonces, cuando
tienes ahí a tres hijas de un matrimonio roto y se están preguntando ¿por qué, por qué, por qué? ¿Y dónde está Dios en todo esto? Yo también puedo compartir ese sentimiento de corazón a corazón porque fue el que yo mismo lo pasé. Una circunstancia que me gustaría comenzar indicando es el efecto de oscuridad que existe cuando un matrimonio está en crisis. O bien lo que le lleva al matrimonio a la crisis o una vez que ya el matrimonio está en la crisis. Hay como una cortina de oscuridad que se pone enfrente tanto de él como de ella. Hay una mentira que encubre, sobre todo cuando estamos hablando, por ejemplo, en el tema del adulterio. Recuerdo años atrás, yo fui notificado por una señora que ella sospechaba por muchos, muchos años que su esposo estaba teniendo una relación. Un día me llama a la mañana y me dice que ha tenido un sueño y que en ese sueño veía a su esposo teniendo una relación con otra señora. Claro, en un principio yo estoy de acuerdo que una persona puede tener sueños, pero yo no puedo ir ahí y levantar una acusación en contra de nadie solo por un sueño. Entonces llamé a otra persona y esta persona vino conmigo a hablar con el esposo. Antes de entrar a la casa, yo a este amigo que venía conmigo le dije, mire, si es cierto, nosotros la única manera que tenemos de saber la verdad es si él confiesa. Pero si él no confiesa, si él dice que no, que mi esposa está loca, no hay manera de saberlo. Así que hicimos una oración, entramos en la casa. Él nos recibió, la esposa se fue a la cocina, él nos recibió. Se sospechaba que íbamos por una circunstancia delicada. Claro. Se sentó en la silla enfrente de nosotros y yo le hablé directamente al corazón y le dije, mira, hay una acusación por parte de tu esposa. Ella teme que tú estás cometiendo adulterio. Y él me miró a la cara y me dice, mi esposa está loca. Siempre ha estado, por los últimos años, siempre ha estado con la misma película. Ya me tiene cansado. Estoy a punto de irme, pero por lo cansado que... Y según él me estaba hablando, déjame decirte que era la sinceridad personificada. Ese señor estaba listo en poner la mano sobre la Biblia, la mano sobre el fuego y estaba jurando por todos los que... ¿Sabes qué historia me viene a la cabeza? Me viene a la cabeza la historia de este ciclista americano, Lance Armstrong, Sí. que por 7 o 8 años juró y rejuró que nada había tomado. Que no tomaba ningún tipo de estupefaciente. Efectivamente. El engaño que existe cuando entramos en una crisis matrimonial o cuando entramos en una relación adúltera, existe una capa, una oscuridad tan engañosa que uno puede hasta jurar por sus propios hijos, llamar loca y psicópata a su esposa, cuando en realidad existe una realidad que esa persona estaba cometiendo adulterio. De hecho, yo le miré y le dije, no te creo. Y él se sorprendió. Se sorprendió porque dice, bueno, ¿cómo que no me crees? Con lo bien que me ha salido el discurso. Y yo le dije, el problema es que he pasado por esta situación unas cuantas veces ya. Y cada vez que yo escucho decir, mi esposa está loca, mi esposa es paranoica, empiezo a tener dudas del esposo. ¿Sabes por qué? Porque Dios ha dado a la mujer ese sexto sentido. Y es cierto que puede haber esposas demasiado celosas, demasiado agarrantes, pero por lo general, en mi experiencia, una esposa que se sienta amada, que se sienta respetada y querida, se siente también segura. Una esposa que no se sienta segura y un esposo que empieza a responder a sus inseguridades diciendo y declarando mi esposa está loca, para mí como pastor empiezo a tener dudas de la veracidad de sus argumentos. Entonces, este concepto de amada y esposa, te quiero pasar a ti la Biblia para que nos leas unos cuantos versículos. Te los he marcado aquí. Con mucho gusto.
Se encuentra en Cantar de los Cantares. Es un libro, es como una especie de poesía entre un amado y una amada o su esposa. ¿Me lees, por favor, en Cantar de los Cantares, capítulo 4, el versículo 9, 10, 12, y luego en el siguiente capítulo me lees el versículo 1? Muy bien. Léenos esos versículos. Del 9, el 10 y el 12, ¿verdad? Sí. Cuán hermoso es tu amor, hermana, esposa mía. Cuánto mejor que el vino es tu amor y la fragancia de tu perfume que todos los aromas. Eres un jardín cercano, hermana, esposa mía. Fuente cerrada, manantial sellado. Y luego, y luego del 5, el 1 dice, vine a mi jardín, oh hermana, esposa mía, a juntar mi mirra y mis aromas, a comer mi panal y mi miel, a beber mi vino y mi leche. Vamos a abrir este concepto. Oh hermana, esposa mía. Muchos de los hombres que toman el paso o bien de cometer adulterio o de dejar a su esposa, cuando hablan conmigo me dicen, es que ella no me satisface, es que hay algo en ella que a mí no me llena, como si la función de la esposa es llenar al esposo. Vamos a descubrir con este principio de hermana, esposa mía, que para un esposo no es lo que la esposa tiene que cumplir, sino lo que el esposo tiene que cumplir para con la esposa. Estamos muy acostumbrados en esta sociedad a usar el principio, ¿qué hay aquí para mí? ¿De qué manera ella me puede ayudar? ¿O de qué manera yo puedo ganar con esta relación? Cuando yo no gano nada y todo se refiere a yo tener que dar, eso no me gusta. Entonces voy a alguien que me esté dando algo o corto simplemente la relación. La primera esposa hermana en la Biblia fue Eva. Literalmente, Dios la declara, o sea, Adán le declara a Eva que era hueso de sus huesos y carne de su carne. Eso se puede decir de una hermana. Una hermana tiene la misma sangre que el hermano. Y sin embargo era esposa. Déjame hacerte una pregunta, y es una pregunta muchas veces que ateos hacen a los cristianos. Ok, si el mundo y la humanidad comenzó solo con dos personas y el primer hijo se llamaba Caín, ¿con quién se casó Caín? Obviamente tuvo que ser con su hermana, claro. Tuvo que ser con su hermana. Claro. Porque la Biblia nos dice que Adán y Eva tuvieron más hijos y más hijas. Entonces, el primer matrimonio era de un esposo-hermana. Los siguientes matrimonios también eran cercanos de ese punto. Caín, Seth y el resto, hasta cierto punto en la historia primitiva, se casaban con la hermana. Eran hermana-esposa. Según fue avanzando y había más diversidad y las diferentes líneas o linajes fueron siendo más definidos, ya eran un poquito más lejanos la relación de carne. Pero, por ejemplo, tenemos el caso de Abraham. Si yo te pregunto a ti, ¿con quién se casó Abraham? ¿Con quién se casó? Abraham se casó con Sarai, luego llamada Sara, y bueno, era su hermanastra. Era su hermanastra. Entonces, era su hermana y al mismo tiempo ¿era qué? Esposa. Era su esposa. Claro. De hecho, cuando Abraham fue a Egipto, temió que le iban a matar por lo hermosa que era Sara, que le dijo, diles a ellos que eres mi hermana. Y en cierto sentido no era mentira, era verdad. Luego tenemos Cantar de los Cantares. Pero antes del Cantar de los Cantares, esta carta hermosa de mi hermana, mi esposa, tenemos una ley que fue dada cuando Moisés sacó al pueblo de Israel de Egipto y les dijo, ya no quiero que andéis casándoos hermanos con hermanas de sangre. ¿Por qué? Porque hasta ese punto la genética ya empezaba a ser reproducida con errores, con mutaciones. Esas mutaciones vienen como consecuencia del pecado, pero evidentemente teníamos defectos, niños con defectos, etc. Entonces decían que no quiero
decía el Señor, no quiero que os caséis hermanos con hermanas de sangre. Sin embargo, el concepto de hermana a nivel espiritual se mantuvo. ¿Cómo sabemos eso? Bueno, el Señor les dice a Israel, no vayáis a casaros con las hijas de los cananitas. No vayáis a casaros con las hijas de los egipcios. Casaros con las hijas de Israel, porque son vuestras hermanas. Entonces, en el Nuevo Testamento, el mismo principio se repite. Tenemos a Cristo que se llama de nosotros hermano, que es nuestro hermano, y sin embargo nosotros, siendo la iglesia, siendo el pueblo de Dios, también somos hermanos. Somos hermanos de Él, pero Él es también nuestro esposo. Esposo, claro. Entonces, Cristo es para nosotros nuestro hermano y al mismo tiempo nuestro esposo. Y en el Nuevo Testamento, y así en el mundo en que vivimos, ¿qué le diríamos, por ejemplo, a un joven que tiene una fe cristiana, que tiene unas creencias firmes en la Biblia? ¿Cómo le recomendaríamos a la hora de casarse, a la hora de encontrar pareja? Le diríamos, bueno, entre una de las cosas que tienes que considerar, considera el hecho de que la mujer con la que te cases ha de ser una joven que también tenga creencias similares, creencias bíblicas similares a las tuyas, que crea en Dios, que vaya a la iglesia, que comparta unas creencias contigo. En otras palabras, que sea ¿qué? No hermana de sangre, pero sí hermana en la fe. Efectivamente. Entonces, un joven se tiene que casar o debería estar buscando para casarse con una hermana en Cristo, una hermana en la fe. Entonces la puede llamar también ¿qué? Su hermana, su esposa. Ok. ¿Qué ha ocurrido con el hombre? Bueno, vamos viendo el título del cual hablábamos en un principio y que era muy llamativo, mi hermana, mi amada. Estamos viendo y vas desgranando verdaderamente el significado de ese título, ¿no? Que en principio a algunos de nuestros televidentes pues les podría ser difícil de entender, pero yo creo que ahora lo van entendiendo perfectamente. Claro. ¿No? Entonces, ¿qué ocurre a día de hoy? A día de hoy es que muchos de nosotros, cuando nos casamos con una mujer, no con una hermana. ¿A qué me refiero con ello? Nos casamos con una persona que no piensa como nosotros. Y no me refiero que haya que pensar igual, pero en las cosas básicas de Dios. Que una persona que nos vayamos a casar que tenga una fe en Dios. Yo tengo una fe en Dios. Que tenga una creencia en sus mandamientos. Yo tengo una creencia en sus mandamientos. Claro que a ella le puede gustar el color verde y a mí el color azul. Y no pasa nada, pero en lo básico, a la hora de ser hermanos en Cristo, es un componente que no existe en los matrimonios generales. Entonces, nos hemos casado solo con una esposa y no con una hermana. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando sacamos el aspecto de hermana del matrimonio, una persona que piensa como yo en Cristo, estamos también sacando el concepto de Cristo del matrimonio. Cuando hemos sacado el concepto de Cristo del matrimonio, ahora esa mujer está para satisfacer las necesidades del hombre. Y cuando la mujer no satisface las necesidades del hombre, ¿en qué nos adentramos? Pues nos puede llevar a las características de, primeramente puede ser el adulterio, puede derivarnos hacia el adulterio, y luego también puede venir una segunda consecuencia también importante, que es el divorcio. Con lo que conlleva no solo para el matrimonio, si hay hijos, también para los hijos. Claro. Efectivamente. Cuando nosotros entendemos que en una relación matrimonial en el cual somos hermanos en Cristo, por delante de ser esposo y esposa, es algo que tenemos que entender. El ser hermanos en Cristo ha de estar por delante de ser esposo y esposa. ¿Por qué? Yo conozco gente, por ejemplo, que estaría dispuesta a ayudar a una hermana de iglesia y conducir para llevarla al hospital 50, 100 kilómetros por la hermana de iglesia, pero a la mujer la manda en el metro.
O sea, a veces hacemos un mayor servicio al hermano o hermana de iglesia o al amigo o amiga del trabajo, porque lo tenemos amigos como hermanos, que lo que podemos hacer a nuestro esposo o a nuestra esposa. De hecho, siempre suelo decir que la Biblia nos dice, ama a tu prójimo. Pero si no podemos amar ni a la esposa, olvídate de amar al desconocido, ¿no crees? No tiene sentido. Efectivamente, así es. Yo creo que aquí quizá lo que es un mal pensamiento y puede llegar a ocurrir es que, bueno, yo quedo bien y actúo como debo de actuar con mi prójimo que está ahí y que no me conoce verdaderamente, ¿no?, en profundidad. Sin embargo, mi esposa o mi esposo sí me conoce y, bueno, dentro de ese conocimiento, digamos que, entre comillas, vale todo, ¿no? O sea, porque ya conoce mis defectos, sabe cómo soy y, bueno, puedo decirle, pues mira, a ti no te llevo en el coche, cógete el metro. Sin embargo, otra persona que no sería mi esposa o mi esposo, pues no se lo diría, porque no quedaría bien, ¿no? Pero ahí es efectivamente el concepto tan hermoso que tú estás diciendo de considerar que esa hermana esposa que tenemos con nosotros es algo a lo que tenemos que cuidar como un verdadero tesoro, ¿no? Efectivamente. Que Dios nos ha dado, claro. Efectivamente. Claro, ¿cuándo quitamos ese aspecto de hermana? Entramos en una relación, sobre todo, y voy a hablar ahora un poquitito más desde el punto de vista del hombre. Y esto es una observación personal en las experiencias que he tenido con diferentes matrimonios. Si tengo que poner un porcentaje de culpa en los matrimonios, cuando los matrimonios se rompen, si tengo que poner un porcentaje de culpa, pondría un 60% al hombre y un 40% a la mujer, por lo general. Hay casos en los cuales, se sale la excepción. El mismo idioma español tiene excepciones con este porcentaje que acabo de dar y quiero aclarar, hay excepciones. Y muchos de nuestros televidentes pueden conocer de esas excepciones en cuanto digan, no, yo conozco un caso en que ella era una tal por cual, etc. De acuerdo. Pero por lo general, en una manera general, yo pongo un 60% de culpa al hombre y un 40% a la mujer. Y te voy a decir por qué. Tenemos en la Biblia una historia, la historia de Oseas. Oseas se casa con una mujer que tiene tendencias a ir con otros hombres. La toma en su casa, pero Oseas se casa con ella con este principio, mi hermana, mi esposa. Cuando esta esposa sale con otros hombres y de hecho tiene hijos con otros hombres, Dios le dice a Oseas, ve y cógela de vuelta. ¿Cógela de vuelta? La culpa 100% es de la esposa. El hombre es un profeta de Dios. Ella ha sido la que ha salido fuera. Él la ha tratado, la ha acogido, la ha limpiado, la ha cuidado, le ha dado ese honor y ese respeto de mujer. Y ella ha cogido y ha caído y se ha ido y se ha acostado con otros hombres. Uno podría pensar, bueno, la culpa la tiene ella. La culpa la puede tener ella, pero la responsabilidad de traerla de vuelta la tiene Oseas. Y eso es algo que nosotros tenemos que entender. El hombre tiene una responsabilidad para la salvación y el mantenimiento de la familia más alto que la mujer. Por eso siempre pongo un 60% de culpa al hombre y un 40% a la mujer. Oseas no tenía la culpa, pero Oseas tenía la responsabilidad. Y Oseas salió y la trajo de vuelta. Y Oseas salió y la trajo de vuelta. ¿Por qué? ¿Cómo puede ser eso? ¿Está loco? Oseas está viendo algo en esta situación. Cuando ve a esa mujer, no ve a su esposa, no ve a una señora que está ahí para servirle a él, no ve a una señora que está ahí para satisfacerle a él. Lo que Oseas está viendo en esa señora es una chica que está rodeada de pecado, que está caída en el pecado, envuelta en el pecado, y él tiene la responsabilidad de ayudarla en su salvación. Por encima de las necesidades de esposo, por encima de la relación de un matrimonio, la responsabilidad de Oseas es ir allá y ver que esa criatura de Dios está tan manchada y tan cubierta y tan atrapada por el pecado que el mismo Satanás la tiene golpeada y tirada por las calles y vendida a otros hombres. Y él tiene que verla como una hija de Dios, hermana por tanto suya.
A mí ir me a parece, rescatarla. Óscar, a mí me parece un magnífico ejemplo. Efectivamente, cuando está ocurriendo eso, porque muchas veces vemos defectos en alguna persona, puede ser en nuestra esposa o en nuestro esposo, y en otras personas, y nos fijamos exclusivamente en él como persona, y no nos damos cuenta que no deja de ser, en ese momento es un pecador que está rodeado por unas circunstancias y unas influencias externas. Y entonces debemos de fijarnos en eso y ayudarle a salir de esa situación. Y el ejemplo de Oseas que tú estás diciendo es clarísimo. Y también al contrario, también la mujer que ve en un hombre, el ejemplo también es válido en un sentido distinto, que también vea a un hombre que vea que está también en una situación de pecado, y lo primero que debe de ver, en vez de decir, bueno, pues es un adúltero, que lo es, ya ha salido y tal, está en una situación de pecado, está influenciado por el mal. Voy a tratar también de rescatarlo. Efectivamente. Porque es mi hermano y le voy a tratar de sacar de ahí, antes de ver todos sus defectos y todas esas cosas que indudablemente la están haciendo daño, ¿no? Por supuesto. ¿Y cuántos hombres son salvos en Cristo a día de hoy por el ministerio de salvación de su esposa? ¿Por qué? Porque su esposa ha sufrido el infierno aquí en la tierra, teniéndole a él al lado, y sin embargo ha sido su dedicación a la salvación de su esposo, su hermano, lo que ahora ha ganado a ese hombre para Cristo. Sabemos que hay circunstancias, y no nos estamos enfocando en circunstancias particulares en las cuales puede haber un caso de violencia extrema o de violencia en sí, psicológica, emocional. No nos estamos refiriendo a esos casos en particulares porque cada uno necesita, digamos, una actuación determinada para el caso determinado. Estamos hablando de una manera general, así que por favor que los televidentes no vean que estamos generalizando su caso. Estamos generalizando un principio. Su caso es particular, pero cuánto de lo que estamos diciendo también puede aplicarse a lo que ellos están viviendo. Hay momentos en los cuales un matrimonio tiene que separarse, tienen que vivir separados por las circunstancias dramáticas que están viviendo, y eso va a ser lo mejor para ellos. Pero al mismo tiempo hay un principio, que es el principio que hemos traído en el programa de hoy, de que el esposo que tú tienes delante es también tu hermano. Y hay una responsabilidad de salvación para esa mujer, para con ese esposo. Y la esposa que tienes delante, a los ojos de Cristo, es también tu hermana. Y hay una responsabilidad de salvación, de ayudarle para la vida eterna. Que ha caído, que ha cometido adulterio. Sí, yo entiendo todo eso. Y vamos a explicar más en los siguientes programas, pero al mismo tiempo existe ese concepto de salvación que el Señor nos ha puesto para salvar a nuestros hermanos alrededor nuestro. Muy bien, pastor, muchísimas gracias. Le damos muchas gracias al pastor Óscar Sande, y bueno, vamos a tener la oportunidad de seguir teniéndole con nosotros en sucesivos programas. Os emplazamos a que podáis estar ahí.